Y como anunciábamos al inicio de este programa, hoy está con nosotros Carlos del Rincón. Él es Senior Manager de Risk Advisory en Deloitte. Es una persona especializada en ciberseguridad y es además responsable del servicio de Cyber Emergency Management en la compañía. Carlos, es un placer tenerte. Buenas tardes, bienvenido. Igualmente, Eduardo, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, Carlos, es vosotros en Deloitte tenéis, creo que una visión privilegiada, ¿no?, de ese latir empresarial, económico, socioeconómico, geopolítico y estratégico del mundo. Estáis mirando lo que pasa, ¿no? Y en el terreno de la ciberseguridad, obviamente, también lo estáis, ¿no? Entonces, pues yo me gustaría que nos hicieses un poco una valoración, descripción de esa visión que tenéis desde Deloitte del estado de la ciberseguridad hoy. Bien, pues desde Deloitte la verdad que tenemos esa, como bien comentabas, esa oportunidad de llegada a un gran colectivo de organizaciones, donde el target principal suelen ser IBEX 35, pero sí que es cierto que también la llegada a mid-market, incluso pymes, pues también ocurre, ¿no? Desde el punto de vista de ciber, la verdad que el escenario de partida que tenemos, a mí sí me gustaría remarcar al menos tres elementos fundamentales. Uno, en el que el cibercrimen, pues obviamente tiene un protagonismo bastante interesante, ¿no?, bastante potente, y las tendencias que vemos desde luego para este año y para el que viene es que siguen ese mismo crecimiento. Luego también hemos visto un despunte en respecto a aspectos de ciberespionaje, donde hablaremos un poco más adelante, el espionaje ha existido siempre, aunque ahora existan temas un poco más mediáticos, pero sí que son elementos que quizá puedan ser un tanto más peregrinos, pero que obviamente generan un impacto para las organizaciones. El tratamiento debe ser un poco diferente. Y luego tenemos un paradigma también geopolítico, donde preocupa muchas veces las diferentes carreras armamentísticas en ámbitos ciber y cómo puede esto afectar a mis organizaciones, y donde sí que es importante comprender cómo la ciberinteligencia, en este caso, que subyace y que es capaz de identificar esos diferentes comportamientos, indicadores de compromiso, de ataque, son un elemento, una pieza fundamental para identificar de qué manera pueden estar siendo afectadas nuestras organizaciones, ¿no? Bueno, Carlos, bienvenido, gracias por estar con nosotros, y quería aprovechar esa situación geopolítica y eso que estabas hablando. Uh-huh. ¿Cómo veis desde Deloitte esa evolución a día de hoy de Zero Days, que hemos estado hablando justo ahora de un Zero Day que se ha encontrado en Word? ¿Cómo creéis que está esa situación geopolítica y de capacidades en ciberdefensa y ciberataque? Uh-huh. Sí que es cierto que desde Deloitte intentamos desde el principio, antes obviamente de hecho del conflicto armado, tratar de recabar toda la información posible para poder adelantarnos. Normalmente dentro de ese paradigma de conflicto hay una primera etapa en la que se plantea un primer escenario de minado del adversario, ¿no? Y de donde de alguna manera con una serie de ataques recurrentes a infraestructuras críticas utilizando Zero Days y demás, somos capaces de preparar ese entorno para un posterior conflicto armado. A partir de ahí, pues no hemos dejado en ningún momento de tratar de recolectar toda esa información. Además, desde un punto de vista internacional, tenemos la gran suerte de contar con una red global muy potente, con presencias en casi todos los países a nivel mundial, y donde ha existido una labor espectacular a la hora de coordinarnos y de tratar de establecer esa base de conocimiento conjunto, ¿no? A partir de ahí sí que es cierto que lo que hemos observado es que esos IOCs y ese comportamiento desde un punto de vista de los ataques ha estado especialmente focalizado precisamente en aquellas infraestructuras sobre los países en los que ha existido un conflicto más activo a posteriori. Rara vez se ha visto un comportamiento parecido en organizaciones de países que puedan ser aliados estratégicos, ¿no?, pero que de alguna manera puedan ser daños colaterales. Sí, también es cierto que es difícil muchas veces evidenciar el actor final. Tú puedes evidenciar, ¿no?, desde un punto de vista investigativo lo que está ocurriendo, cuál es el comportamiento, pero el actor físico real o el actor, digamos, el threat actor que está por detrás es mucho más complejo, ¿no?, de poder establecer si ha sido un estado en este caso o ha podido ser información que se ha capturado en la Deep Web y que ha sido utilizada para, digamos, actuaciones propias, ¿no?, de otro tipo de colectivos. Mónica. Y muchísimas gracias por estar con nosotros y por hablarnos de este tema que es fascinante, ¿no? Nos estabas hablando de todo esto, ¿no?, toda esta información que es fundamental también para tomar mejores decisiones, y hablábamos al comienzo también de la resiliencia, ¿no?, y de cómo este término ha cobrado tantísima
importancia precisamente todo esto, ¿no? Por la gran complejidad y por la gran probabilidad que tienen las organizaciones de sufrir un incidente y la importancia de saber reaccionar a tiempo y de tener entrenada esa respuesta también, ¿no? ¿Cómo consideras que está, pues, lo que son las capacidades de resiliencia en el ámbito y en las empresas en España? En general se nota quién ha sufrido ya una situación de contingencia, porque muchas veces no somos tan conscientes de lo que en términos de preparación podemos llegar a mejorar una situación de contingencia hasta que ocurre ese incidente o esa crisis, ¿no? Sí que es cierto que proactivamente hay todavía un colectivo, desde mi punto de vista, que es pequeño, que se tome en serio establecer una estrategia de ciberresiliencia a corto, medio y largo plazo, dando cobertura a ámbitos técnicos, tácticos y estratégicos, ¿no? Sin embargo, cada vez más son las organizaciones que ven ese punto y que de alguna manera intentan invertir ya no solo en tener un equipo de respuesta a incidentes detrás, ¿no? Muchas veces parece que lo que podemos llegar a buscar cuando se habla de resiliencia es, bueno, pues tengamos a un equipo de élite que esté por detrás, que entre cuando haya un teléfono rojo, y hasta entonces ahorramos un coste. Sí que es cierto que la resiliencia establece la cobertura de ese riesgo residual que no somos capaces de cubrir a veces con la protección y la vigilancia. Pero también es cierto que cuando tratas una situación de contingencia con una organización que está preparada, minimizas el impacto y eres capaz de volver a la normalidad mucho antes. Aquí, pues poniendo, no sé, algún ejemplo, sí que hemos visto, por ejemplo, organizaciones que a la hora de tratar una situación de contingencia no existía un orden, no existía una serie de roles y responsabilidades, y un aspecto interesante. Una respuesta a incidentes no es una actuación eminentemente técnica. Aquí entran en juego diferentes dimensiones. Por un lado, esa parte técnica, obviamente, ¿no? Que implica, bueno, lo que comúnmente se conoce como DEFIR. Está esa parte de forense, esa parte de respuesta a incidentes para establecer los mecanismos de contención. Pero luego, además, la priorización de esas actuaciones debe de venir determinada por negocio. Eso implica un conocimiento de un plan de continuo de negocio. Es decir, cuáles son mis activos tecnológicos que dan soporte a procesos críticos de negocio. Eso es lo que debemos de priorizar. Desde un punto de vista técnico es muy interesante siempre ir al reto intelectual inmediato, donde vemos una amenaza que nos llama la atención. Sin embargo, para la organización no necesariamente es la línea de actuación primaria. Ahí es donde una figura gestora, una figura más táctica, juega un papel absolutamente diferencial, ¿no? Y donde, habiéndolo planteado, digamos, en ese tiempo de paz, ¿no? En ese tiempo de preparación, se nota mucho a la hora de reaccionar ante un incidente. Ahora, si os parece, vamos a conocer un poco más en detalle cómo se gestiona ese servicio al que hacía referencia cuando presentábamos a nuestro invitado, a Carlos del Rincón, a ese Cyber Emergency Management, pues con casos reales, ¿no? Anonimizados, obviamente. Pero antes de pasar a ello, me gustaría preguntarte por una cosa que has dicho sobre esos 3 escenarios que dibujáis desde Deloitte. Ese incremento obvio, ¿no? De la cibercriminalidad. Y el tercero que decías, el de la escalada, ¿no? El miedo a que se produzca una escalada militar, como cuando antaño se producía esa escalada, pues uno se arma. ¿Puedes definirlo un poco? Porque esto es algo que, claro, nos pilla como testigos de una escalada de gente que se está armando y nosotros vamos a ser las víctimas. ¿Por qué? Defínenos un poco más, Carlos. A ver, dentro de este escenario, ¿no?, en el que, pues, comúnmente cuando hablamos de Zero Days en infraestructuras críticas, podemos imaginarnos un escenario de casi de caos total, donde haya afección a cualquier tipo de servicio, bien sea energético, bien sea de consumo, etcétera, ¿no? Lo que se nos puede ocurrir que pueda generar un impacto prácticamente inmediato en toda la población y que, bueno, parece que es muy incluso peliculero, ¿no? Esas cosas técnicamente, o esos escenarios técnicamente son plausibles, pueden ocurrir. Sin embargo, hemos visto colas en gasolineras, que lo hemos visto aquí. Hemos visto ciudades secuestradas por factores energéticos, hemos visto incluso hoteles en los que los huéspedes no podían entrar a sus habitaciones, ¿no? Porque ese control de acceso había sido comprometido. Entonces, ese tipo de escenarios que son tan virulentos o que pueden generar tanto impacto mediático pueden ocurrir. Sin embargo, parece que no ocurren tanto. Por detrás existe también una vertiente en la que se estudia este planteamiento.
y donde se define pues que pueda estar existiendo efectivamente esa escalada desde un punto de vista de los gobiernos y de los estados, donde se conocen muchos Zero Days, de muchas infraestructuras críticas, pero dar ese primer paso grande en el que somos capaces de llegar a generar un impacto de cierta magnitud fuera de un ámbito de conflicto armado. Quiero decir, ahora mismo lo que estamos viviendo es una situación más excepcional. Si yo quiero minar a mi país adversario, de alguna manera debo de ser relativamente cuidadoso y relativamente ponderado. Si no, lo que puedo esperar de vuelta es ese impacto más un plus. Entonces entraríamos, digamos, en esa analogía de la carrera armamentística, donde eso puede acabar tremendamente mal para todo el mundo. Todo conflicto siempre trae desgracias e impacto para ambos bandos. Entonces, muchas veces supone un escenario de gestión del riesgo y un escenario de gestión de daños, ¿no? Y ahí es donde entendemos que, hay posibles direcciones de cuál es el escenario actual de aquí a los próximos 3 años, que veremos a ver cómo acaba. Esperemos que de la forma más pacífica posible. Esperemos. Y Carlos, estabas hablando antes que para gestionar una emergencia, una respuesta ante incidentes, hay que haber hecho un trabajo previo, de ese trabajo en paz, donde se puede trabajar y preparar y diseñar esa estrategia frente a la emergencia. ¿En qué niveles se gestiona normalmente una emergencia? ¿En qué niveles se trabaja en esos momentos? Antes de nada, sí me gustaría definir lo que entendemos como ciberemergencia. Si hablamos, por ejemplo, de un SOC lo que tiende siempre es a tratar de hacer una gestión de alertas y cuando encontramos un trigger, manejar o gestionar una incidencia. A partir de ahí, toda organización debe definir qué es para ella un incidente. ¿Cuál es ese umbral de impacto? ¿Cuáles son los dominios en los que me voy a fijar para calificar y clasificar ese incidente? Una ciberemergencia la entendemos como un incidente o una cibercrisis, algo que ya ha escalado cuando hablo de cibercrisis, ¿no? Y que tiene una serie de impactos contra los procesos críticos de negocio. A partir de ahí, pues lo que encontramos es que los colectivos, cuando hablamos de un incidente, suelen ser técnicos, obviamente desde un punto de vista de seguridad y también desde un punto de vista tecnológico, y tácticos cuando hablamos de ese comité táctico que tiene que dar cobertura a la gestión del incidente. Ya no solo a la componente técnica, sino a quién debo de notificar, si tengo que hacer una denuncia, cómo debo interponerla, si tengo que hacer una notificación hacia un comité de dirección, que no necesariamente implica convocar o dar banderazo de salida a una crisis, cómo debo de establecerlo. Muchas veces hemos visto también, no tantas, pero en esos comunicados que se hacen en un comité de dirección, un comunicado equivocado. Quiero decir, cuando tengo por delante una situación técnica que parece de un compromiso grave, si me adelanto, ¿no? Intento hacer una notificación equivocada, un comité de dirección tiende a plantear un escenario de alto riesgo. Entonces podemos tener una sobrereacción que luego acabe en nada, porque la labor forense dentro de un incidente es absolutamente fundamental. Es la que nos ayuda a comprender lo que está ocurriendo. Por un lado nos ayuda a entender ese comportamiento técnico. Por otro tenemos que ver el nivel de afección real dentro de la organización. Ese nivel de afección lo va a conocer un equipo resolutor más táctico, no lo va a conocer un equipo técnico. De ahí que correlen bien, de ahí que esa comunicación sea totalmente efectiva y que sepamos escalar tanto las notificaciones como la gestión adecuada dentro de un comité de dirección. Ahí es donde entraríamos en una cibercrisis. Las crisis son, siempre lo digo además, eminentemente organizativas. Una crisis te puede venir pues por muchos factores, ¿no? Desde un factor comunicativo, legal, también ciber, por supuesto. Pero sí que es cierto que un comité de dirección no está tan acostumbrado a entender un escenario ciber, donde si vas con un discurso relativamente técnico, muchas veces lo que encuentras es una resistencia a entender lo que ocurre y una toma de decisiones unilaterales a veces por los diferentes roles que lo componen sin tener en cuenta esa componente. Si queremos ser efectivos, si queremos tener esa visión end-to-end del incidente a nivel estratégico, táctico y técnico, hacen falta perfiles diferentes, donde sepamos hacer llegar el impacto a nivel legal, el impacto a nivel mediático y de comunicaciones que puede tener y que obviamente a partir de ahí se gestione debidamente. Pero entender un escenario eminentemente técnico para un directivo es complejo y a eso hay que tener cierta sensibilidad, hay que saber hacer esa comunicación adecuada, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, nosotros intentamos marcar la diferencia, tanto a nivel técnico como táctico y estratégico, mantener que todo esté bien correlado en todo momento, que es un reto de los más complejos que ocurren en el mundo civil a mis ojos, pues te pone a prueba y hace que, se viva de otra manera, ¿no? Y que se gestione el riesgo de otra manera. Mónica.
Pues me parece interesantísimo, Carlos, todo lo que comentas y al hilo de lo que decías, ¿no? Que la gestión de la crisis, esa resiliencia no es solamente técnica, sino que se necesita también ese análisis de negocio y todo lo que nos estabas comentando ahora, ¿no? De que necesita haber, pues además de esa figura estratégica, que distintos perfiles estén involucrados. Hemos mencionado también la necesidad de entrenar, ¿no? Incluso de por qué no de ensayar, ¿no? A lo mejor incluso estas crisis. ¿Cuánto tiempo consideras que una empresa desde que empieza a gestionar, a desarrollar su estrategia de ciberresiliencia puede tardar en terminar de desarrollarla, aunque siempre será un proceso continuo, me imagino, ¿no? Efectivamente. Es un proceso que nunca termina, siempre es un ciclo por el que puedes sacar lecciones aprendidas desde dos vías. Una es que puedas ensayar, efectivamente, donde puedes hacer diferentes ciberejercicios, tanto a nivel táctico-técnico como a nivel estratégico, ¿no? Esto nos ayuda a veces, pues bien a capturar lecciones aprendidas que nos hayan podido venir en otro momento, como a poder abrir los ojos a determinados colectivos a nivel interno, para que sean capaces de ver el valor que tiene precisamente la ciberresiliencia a nivel interno, ¿no? Y luego otra también que nos viene derivado de una situación de incidente, que a partir de ahí, pues, lo que comentaba un poco antes, siempre se aprende la lección, pero es de otra manera, ¿no? Sí que es cierto que no es lo mismo y nunca va a ser lo mismo hacer un ciberejercicio, por muy realista que sea, tener un incidente donde realmente ves una situación compleja y te pone a prueba. Sin embargo, pues es una buena plataforma de entrenamiento. Nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo que se encarga exclusivamente de hacer este tipo de ejercicios, que es el de Cyber Wargaming, donde igual de forma correlada establecemos esos diferentes escenarios y tratamos, pues bueno, de poner a prueba conforme a experiencias vividas reales, obviamente anonimizadas, ¿no? Pero que, bueno, pues sí que es cierto también que hay que intentar huir de escenarios paternalistas. Muchas veces cuando llegas a situaciones de estas características parece que en última instancia todo se soluciona y no necesariamente se soluciona. Hay veces que no salen bien, hay veces que el impacto se nos ha quedado a nivel organizativo y hay que tomar una serie de medidas drásticas que no son agradables para nadie, ¿no? Eso también es algo que hay que hacer ver, que no siempre va a acabar bien. Pues ahora vamos a conocer esas experiencias vividas por Deloitte en su trabajo de acompañamiento y asesoramiento en materia de ciberseguridad. Pero antes vamos a hacer una brevísima pausa, vamos a escuchar un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones, con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Finanbest, ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest, 5 estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest, gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finanbest, tú ganas. After Work, con Eduardo Castillo. Seguimos en este Cyber After Work. Hoy nuestro invitado especial es Carlos del Rincón, es Senior Manager de Risk Advisory en Deloitte, es responsable además del servicio de Cyber Emergency Management, y con él estábamos hablando sobre cómo las empresas reaccionan, aprenden. Y de esa experiencia es de la que queremos, Carlos, que nos hables, sobre todo de la que habéis vivido, ¿no? Desde Deloitte, pues ayudando a estas compañías. ¿Qué es lo que soléis ver? ¿De qué suelen adolecer? ¿Cómo se suelen levantar? ¿Cómo a veces deben revisar porque no todo sale bien? Pues a ver, sobre todo lo que además hemos vivido
casi desde el principio es muchísimo ransomware. Además sí que hemos visto una evolución dentro de este tipo de ataques, donde antes, pues hace un par de años, ¿no? El ciclo de vida de estos ataques era de entre mes y medio, 2 meses, y ahora pues estamos ante situaciones que igual en 2-3 días han conseguido el ciclo de vida completo. ¿A qué se debe esto? Pues bueno, una democratización realmente de cómo ser capaz de perpetrar este tipo de ataques. Hablamos hace año y medio aproximadamente de una evolución hacia un ransomware as a service, donde era mucho más alcanzable para los diferentes actores el poder perpetrar este tipo de ataques, además de haber compuesto una economía de escala por detrás muy interesante. Muchas veces me sorprendo, ¿no?, del servicio técnico de soporte que ofrece esta gente, donde, oye, pues si necesitas hablar con una persona que hable inglés, alemán, francés, mandarín, lo que sea, pues tienes al otro lado a un tipo que te lo habla, ¿no? Y, oye, lo que haga falta, por supuesto, educaos, pero págame el rescate, ¿no? Además, también esa evolución que ha existido hacia la extorsión, doble y triple extorsión, donde ya no solo se extorsiona a la propia organización con pues poder volver a su funcionamiento, a disponer de esa información, sino a no filtrarla en la Deep Web, y además también, cuando hablamos de triple extorsión, contra los afectados, donde directamente también se pone en contacto con ellos. Esa economía de escala que a veces también adolece un poco de conflicto de intereses entre ellos, donde si uno, porque al final, si uno cobra, el otro también debería de cobrar un porcentaje, pero resulta que no me lo ha pagado y demás. También entre ellos, pues bueno, existe obviamente muchas veces esos puntos de fricción, ¿no? Y también ocurre que puede ser menos predecible a la hora de entender si yo decido finalmente, pues bajo mi cuenta de riesgo, ¿no?, pues pagar ese rescate, que luego realmente me vayan a ofrecer otra vez la información y la disponibilidad de mi infraestructura, que suele ocurrir prácticamente siempre porque es la piedra angular de ese negocio, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, también mucho fraude en transferencia, que ocurre, pues bueno, nos llega la verdad que una volumetría bastante alta, donde cada vez vemos pues formas más sofisticadas de poder hacer esto, ¿no? Luego sí que es cierto que existen ataques que quizás son más peregrinos, más avanzados, donde mediante piezas de Cobalt Strike y demás, pues sí que ves que cuando existe una personalización, sobre todo dentro de las piezas que se encuentran desplegadas, es cuando debes de preocuparte, porque siempre lo digo, ¿no? Tenemos por delante un colectivo inmenso de actores que es tan fácil llegar a cualquier organización para hacer un despliegue de cualquier pieza de malware que asusta. Si yo invierto tiempo en una organización, quiere decir que he visto viabilidad para llegar al botín. Todo actor tiene un botín, y ese botín, que muchas veces es económico, la inmensa mayoría, tú no dedicas tiempo y esfuerzo si no tienes o no ves una viabilidad real de encontrarlo, ¿no? Uh-huh. Luego, también tenemos esos grandes incidentes donde se nos ha requerido presencialmente y que al final son los que más anécdotas dejan, ¿no? Porque, bueno, estamos muy acostumbrados a trabajar en 24/7, 366, los años bisiestos, y esto además no ocurre nunca un martes a las 12 del mediodía, pues los viernes es un día totalmente estrella, ¿no? A partir de las 12, de 12 a 3 suele ser una hora feliz y bueno, pues antes de Navidad y durante las Navidades, Semana Santa, vacaciones de verano, siempre son momentos más propensos a que ocurra. Muchas veces, ante este tipo de incidentes, nos toca hacer un despliegue rápido. Esto quiere decir que componemos un equipo especial, donde, pues si tenemos que irnos, bien sea África, Sudamérica, Europa, España, donde sea, tenemos una serie de SLAs bastante exigentes, donde vamos para allá y nos encargamos de gestionar la situación según el rol que entendemos que necesitan. No siempre es el mismo. Y a partir de ahí, pues bueno, no es lo mismo obviamente irte, pues no sé, a Barcelona que irte a Nigeria, porque al final los escenarios son absolutamente diferentes. Tienes que estar acostumbrado a salir de situaciones que acompañan a ese incidente, que tiene que ver con la situación más, digamos, local, ¿no? Hacia donde hay que desplazarse y donde requiere ser muy vivo. Siempre lo digo que para alguien que se dedique a esto, sobre todo esa parte de gestión de respuesta ante incidentes, tienes que tener muchas habilidades en conjunto. Técnicamente tienes que ser muy bueno, sí, pero también tienes que saber comunicar bien. También tienes que tener mucha psicología. Estás tratando con gente en la que tiene el agua al cuello y hay que saber cuándo hay que apretar a los equipos y cuándo hay que soltar. Tienes que saber cómo entender que hay personas que no están hechas para lidiar con ese estrés inmediato y hay que
hay que saber llevarlo, ¿no? Pero luego además también salir de situaciones un poco más peregrinas, ¿no? Me acuerdo precisamente de una en la que tuve que irme para Caracas y bueno, pues después de, era el 5º día ya, que estábamos ahí haciendo una investigación y tal, pues llegué al hotel y estaba expropiado. Y dije, ostras, ¿y ahora qué hacemos? Porque tengo dentro el pasaporte, lo tengo todo. Y la vida te va enseñando a que hay que saber un poco surfear la ola. Y hay que saber decir, bueno, con la situación que tenemos aquí, ¿cómo podemos ir sacando las cosas para adelante, ¿no? Pues si no tengo el pasaporte, pues habrá que ver cómo funcionan aquí los temas para ir para adelante, porque uno no puede bloquearse. Es esa analogía de la vida lo que también hay que saber llevar a estas situaciones de emergencia y saber decir, bueno, con lo que tengamos por delante, una buena y adecuada gestión del riesgo, saber comunicar, saber ser persona y saber enganchar con los demás para sacar situaciones muy complejas adelante, ¿no? Es una clave fundamental la que acaba de describir Carlos, ¿no? La gestión es decir, saber combinar, ¿no? Precisamente el alcance tanto técnico, económico, como del propio ecosistema de la empresa. Ya hemos dicho aquí más de una ocasión, ¿no? Pues que las empresas, bueno, están formadas primero por personas, ¿no? Creo que es un apunte interesantísimo, Pablo. No, desde luego, y toda esa parte en la que se pone en valor lo que no es solo técnico, es decir, estamos muy acostumbrados, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, las personas que somos más del sector ciber y que nos gusta más la tecnología, a pensarnos que todo es tecnología. Y si te das cuenta, Carlos nos está contando que hay muchas más cosas que la tecnología y hay muchas más situaciones que resolver que las propias tecnológicas, porque claro, llegar a un hotel y encontrártelo es propia sin pasaporte, ya ahí no tienes un nada que reversear ni nada que empezar a mirar con ceros y unos. Ahí te toca más otro tipo de, pues quizás ingeniería social, intentar ver cómo resuelves, cómo afrontas, qué opciones tienes y entiendo que ser vivo, que es un poco lo que tienes que tener para dedicarte a este tipo de casos, ¿verdad, Carlos? Porque ¿qué es lo que necesita? O sea, para estos estudiantes o las personas que nos estén oyendo, ¿qué es lo que necesitan para y que quieran trabajar en respuesta a incidentes? ¿Qué es lo que les dirías que necesitan y cómo les animarías a meterse en este mundo? Pues fijaos que desde mi punto de vista igual iría a valores muy básicos, a humildad, compromiso, dedicación, profesionalidad. Uno nunca deja de aprender y siempre se espera que alguien que se dedique a este tipo, ¿no?, de situaciones sea un auténtico gurú, un auténtico experto que se las sabe todas. Creo que todo este tipo de experiencias vividas, a mí al menos, lo que me han enseñado es que nunca vas a saber de todo, pero que el trabajo en equipo marca la diferencia absolutamente. Que si tienes un equipo por detrás en el que confías, yo la verdad que en mi caso, para mí es un auténtico orgullo trabajar con mi gente. Sacas adelante situaciones que jamás pensabas que ibas a poder sacar en equipo, porque por muy bien preparado que quieras estar, jamás llegarás a ser tan bueno como lo que es capaz de hacer un equipo bien unido, ¿no? Desde ese punto de vista siempre he pensado que son buenos principios y valores que transmitir a nivel equipo. Todo a nivel técnico se aprende. Aquí no hablamos de física cuántica, no hablamos de elementos inalcanzables solo para unos privilegiados. Todo se aprende. En equipo se aprende mejor. Yo siempre, al menos siempre he intentado defenderlo de esa manera y además siendo una práctica que tiende un poco a ser elitista, ¿no? Donde parece que, bueno, es que te has enfrentado a unas situaciones increíbles, ¿no? Y es que debes de ser buenísimo. No lo sé. Yo lo que intento es hacer las cosas lo mejor que puedo y con el mejor equipo que soy capaz de construir. Y a partir de ahí lo que me ha enseñado establecer esos principios y valores es que funciona. Es que tienes gente que se compromete por querer hacer algo bueno y bien hecho. Y a partir de ahí, no sé cómo explicaros, pero la guerra une mucho y haces que saques adelante momentos que jamás pensabas que ibas a poder sacar. ¿Cuántos formáis parte del equipo, Carlos? Ahora mismo somos 42. Y entiendo que vais a seguir incrementando. ¿Va a ser fácil incrementarlo? ¿Se encuentra fácilmente ese talento? No es sencillo, porque en verdad encontrar gente más experimentada, pues ahí fuera hay poca que se dedique a hacer esto. Es cierto que exige un sacrificio y exige, pues bueno, tener que ser capaz de comprometerte con una disponibilidad, comprometerte con una serie de, pues bueno, de intervenciones que van a ocurrir y que te deja de lado pues otros aspectos de tu vida, ¿no? Sobre todo a medida que vas cumpliendo años y que formas una familia y demás, no es sencillo coger una maleta y decir me voy y no sé cuándo vuelvo. No lo es. Sin embargo, es muy gratificante también. Recuerdo una anécdota en concreto. Aquí no me tuve que ir muy lejos porque es verdad que fue en Madrid, pero después de 3 semanas de incidente vino a vernos el CEO de esta organización y vino llorando
a darnos un abrazo, a decirnos, habéis salvado lo que mi abuelo construyó. Una organización que sin duda conoceréis todos, donde al final muchas veces por dentro es tan familiar que sientes que realmente has aportado, que realmente has ayudado, y eso es muy gratificante. Pues yo creo que con esta última experiencia nos vamos a quedar para entender cuál es el resultado de un trabajo en equipo sobre respuesta ante incidentes, y que por supuesto requiere de muchísimo conocimiento, pero requiere de dos cosas fundamentales: uno, humanidad, y dos, un poco de prevención y sentido común, porque las dos cosas van ligadas para evitar pues que se produzcan situaciones de estas características. Lo hemos conocido con detalle con la ayuda de Carlos del Rincón, Senior Manager de Risk Advisory de Deloitte y responsable del servicio de Cyber Emergency Management, al que le agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Carlos, gracias, mucha suerte, y nada, con la maleta preparada, me figuro. A vosotros ha sido un auténtico placer y sí, hecha. Pues ahí está. Gracias y hasta muy pronto. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, que nos despedimos hasta el próximo lunes. El próximo lunes nos vemos. Hasta el próximo lunes. Adiós, Mónica. Gracias, Pablo, y muchas gracias. Y nosotros nos vamos hasta mañana, que volverá el After Work en esta ocasión, como siempre a las 19 horas, aquí en la sintonía Capital Radio. Estuvo Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.